ya han estado leyendo un poco por lo que les he escuchado decir, ¿no? Son tres: hipocicloidales, epicicloidales y opo. Cicloidal, epicicloidal e hipocicloidal. ¿Sí? ¿Dónde se ven esos mecanismos? Cuando hablamos de un mecanismo cicloidal, es un eje piñón-cremallera, es un sistema piñón-cremallera. como los de un portón. Exactamente, como un portón. Eso es un mecanismo de rodadura cicloidal. ¿Dónde vemos un mecanismo epicicloidal? El mecanismo epicicloidal son dos engranajes que se chocan así entre manitos. O sea, estamos hablando de un rodamiento, estamos hablando Una de caja una caja Norton, Ajá. estamos hablando de una caja de transmisión de un vehículo, Los engranajes que se le ponen a las fresadoras los para... engranajes de la fresadora. Eso es mecanismo epicicloidal. Epicicloidales. Como ¿De qué viene el...? Epi, el tipo, estamos hablando de... Cuando decimos cicloidal, Que se repite. cuando decimos cicloidal es piñón-cremallera, o sea, tenemos un elemento plano y tenemos un engranaje circular que se mueve a través de ese elemento plano. ¿Ok? Eso es mecanismo de rodadura cicloidal. ¿Y por qué cicloidal? Porque este punto dentro del engranaje tiene trayectoria recta, pero todos los demás tienen una trayectoria cicloidal. ¿Cómo es una curva cicloide? Por ejemplo, aquí. Si yo hago que esto aquí, esto hace así. Ah, sí. Eso significa cicloide, en forma de círculo. ¿Sí? Ajá. Cuando digo epicicloidal, ¿verdad? Epicicloidal, lo que sucede es que esta cremallera no es recta, sino que es curva. Una cosa así. Tengo una aquí y tengo un engranaje. Un radio grande y un radio pequeño. ¿Sí? Entonces, el punto central de este elemento, si yo fijo Es colineal. ¿verdad? Manda y se vuelve una trayectoria radial concéntrica con esto. Pero los radios obviamente son colineales. No necesariamente. O sea, radio es desde aquí hasta el centro de curvatura. ¿Sí? Somos coroneles. Entonces, este radio de acá, o sea, este es de la curvatura, digamos, este es el radio del engranaje. Entonces, ¿qué va a pasar? El punto que está dentro de la rodadura, este que está acá, tiene una trayectoria circular con el centro en este punto. Pero los demás tienen unas trayectorias indefinidas, que son como una cicloide pero curva. Cuando dice las demás... Ah, los otros puntos de los... De este cuerpo. Ok. Es decir, el centro tiene una... El centro tiene una trayectoria circular. Los demás tienen una trayectoria cicloidal pero curva. O sea, este mismo, pero si yo pongo un punto aquí, ¿sí? Por eso es indefinido. Por eso es indefinido. Entonces solo se puede definir a instantes, a pedacitos. ¿Sí? Y el mecanismo de rodadura hipocicloidal, ¿verdad? Mecanismo de rodadura hipocicloidal. Ahorita cuando está una dentro de la otra. Exactamente. Ah, sí. Exactamente. O sea, tengo esta ranura curva, pero así. Con un radio grande. Y luego tengo una pieza aquí, así, con un radio pequeño. Hay una ejercicio de sección de velocidades que tiene justamente esa parte, que es un eslabón así, curvo, y adentro está la... Claro, la trayectoria relativa sería esta trayectoria circular respecto a este punto. ¿Ves? Ahí habría velocidad, aceleración normal relativa, velocidad relativa, y habría angular relativa. ¿Sí? Y habría Coriolis también. Por el movimiento de velocidad relativa. Porque, claro, que esto rota y se traslada, un movimiento compuesto. Pero no se puede deslizar. Exacto, la idea es que esto no. Cuando digo rodadura significa rodar sin deslizarse. Cosa que en la realidad, pues, realmente no pasa. Pero cuando ya los engranajes andan desgastados, ya empiezan a deslizarse.
cuando me dice que no, que truena la caja, por ejemplo. No voy a meter una velocidad y truena, ahí hay una fricción. Bien, entonces, ¿cuál es la particularidad? En el caso del cicloidal, ¿verdad? Si yo tengo un movimiento donde esta velocidad sea constante, la velocidad angular sea constante, entonces esta velocidad de acá también será constante. ¿Sí? Y si esa velocidad es constante, quiere decir que este punto de acá será su ciclo. ¿Por qué? Porque la velocidad absoluta de este cuerpo, al estar siempre en esta trayectoria, Perpendicular. es perpendicular al radio. Entonces el punto de contacto en el mecanismo cicloidal será su centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Bien, entonces voy a borrar aquí estos dos porque quiero empezar a profundizar en el cicloidal. El mecanismo cicloidal, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? O sea, vamos a considerar primero una... Ok, vamos a considerar primero que esto sea constante, que esto es un repaso de mecánica 2, básicamente. Si hago que esta velocidad angular sea constante, ¿verdad? Lo que estoy logrando es que la velocidad de este punto, de la A, esta velocidad de A será constante, ¿verdad? Si esto fuese constante. Entonces lo que estamos diciendo es que esta velocidad absoluta es perpendicular al radio, entonces este punto de acá es el círculo de ese movimiento de rodadura, ¿verdad? Eso es lo primero. Ahora bien, si yo sé que, ¿cómo podemos calcular ahora la aceleración de ese punto A? Si la velocidad es constante, ¿verdad? No tiene aceleración. Angular. Angular no tendría aceleración, pero sí tiene una aceleración normal. ¿Sí? O sea, yo puedo decir que, por ejemplo, la aceleración del punto A, ¿verdad? Va a ser igual a ¿quién? A la velocidad angular al cuadrado. ¿Por qué distancia? Por esta distancia, por el radio. Acuérdate que la aceleración es omega cuadrado por L. Entonces puedes ir por la distancia OA. Paralela a OA dirigida hacia O. ¿Por qué dirigida hacia O? Porque este punto es su círculo y este está siempre quieto. O sea que hay un punto dentro de la rodadura donde la velocidad es cero. ¿Sí? ¿Cuál es ese punto? El punto de contacto. Entonces todos los movimientos respecto a él son trayectorias circulares. Entonces tendré que decir que este punto O es el centro hacia donde se dirige la aceleración normal. Y como la aceleración tangencial es cero, quiere decir que el punto O también es un centro instantáneo de aceleración. Como omega 2 punto es igual a 0, O es el... Profe, ¿y aquí los CIA también se van a calcular con lo que vimos en Meca2? Bueno, en este caso sí. Cuando No, de lo de que se trazan líneas, los ángulos, se trazan las líneas, se calcula el ángulo alfa y después se traza un mu. Sí. Pero eso solo es válido cuando es rodadura cicloidal. Cuando es rodadura epicicloidal o hipocicloidal se calcula de otra manera. Pero no puede, ¿cómo es que se calculaba de esa manera? Es una cuestión así que, o sea, yo ahora tampoco lo recuerdo muy bien, porque soy muy saracho también. Pero básicamente se traza un ángulo mu, ¿verdad? Sobre ese mu se trazan dos distancias que se calculan con una formulita, y esa distancia que se calcula con la fórmula te va a dar dos posibles ubicaciones del CIA. ¿Y de cuál vas a elegir? Hacia donde apunte el omega punto. Listo. Si el omega punto apunta para arriba, entonces ese punto de arriba es el CIA. ¿Sí? Eso, Pero en este caso el CIA está ahí porque la velocidad es constante. Ok. Ahora, supongamos que ese movimiento no sea constante. Ese movimiento no es constante, ¿verdad? Ahora, si tenemos un omega 2